One of the things that we have heard in all our, really in many cases, has been a contradiction and different viewpoints about what is actually happening here in Honduras. And one of the things that I said during one of our meetings with the foreign minister, who was, for the most part, painting a very positive picture of what was happening here. Una serie de contradicciones. De hecho, cuando tuvimos nuestra reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, él estaba intentando pintar una imagen bastante optimista, bastante positiva sobre la situación en el país. I wanted to give him another perspective because I represent parts of Los Angeles, which has a very large immigrant community, including many Hondurans. Sin embargo, yo quería ofrecerle a él una perspectiva completamente distinta que tenemos nosotros en Los Ángeles o en partes de Los Ángeles, a donde hay grandes comunidades de inmigrantes, incluyendo hondureños. And one of the organizations in my district, by the name of crisisen, works very closely with the Central American communities in Los Angeles and also is very connected to the communities here in Honduras. Nosotros, dentro de nuestra Casa de Representantes, trabajamos bastante con varias ONGs, incluyendo una llamada Carece, que trabaja directamente con las comunidades centroamericanas viviendo en nuestros distritos. And after they visited and they met with many of the NGOs, with many of the community members here in Honduras, including many of the indigenous folks, the message that they sent back was that the conditions here for the Honduran people was tragic, and that they did not have safety, they did not have opportunity, and they actually encouraged the United States not to give money to what they said in their statement was an extremely corrupt administration. Nosotros, después de encontrarnos con la ONG Carece, ellos entrevistaron a varias personas, a varios miembros de la comunidad, incluyendo a personas de Honduras y comunidades indígenas. Cuando nos dieron su reporte sobre su visita y todas las encuestas y entrevistas que habían tenido con los miembros de estas comunidades, nos dijeron que la situación en realidad parecía trágica, que según ellos no había seguridad ni oportunidades en Honduras. Ellos de hecho nos estaban motivando a no continuar dándole dinero a lo que ellos llamaron, y esto lo estoy acotando, como una administración corrupta. So I just want to end by clarifying where much of the money that we send here actually goes. My colleague Henry Cuellar gave some examples, but also I want to emphasize the fact that a lot of the money that we send here actually goes to agencies that help address the gangs here in Honduras, to try and to eliminate the gangs. Also, it goes to train law enforcement and to train your Navy in order to stop the drugs that are coming into this country. That is the goal of our money, foreign aid money. Y por eso es que nosotros queríamos clarificar, ya que habían hecho la pregunta, que el dinero no va directamente al gobierno. Henry Cuellar, nuestro representante, ya les dio varios ejemplos al respecto, pero en sí el dinero que los Estados Unidos le ofrece a Honduras va para el trabajo de distintas agencias que entre otras cosas trabajan en prevención y educación contra pandillas y para capacitar a las fuerzas del orden público. No va directamente al gobierno. Todo lo que nosotros intentamos destinar al país es para intentar que Honduras sea un lugar más salvo y más próspero para que las familias quieran quedarse en él.